Bueno, pues bienvenidos a este espacio hoy del sexto sentido. Hoy vamos a hablar del tema de las resistencias, que es un tema que los que estamos en evolución, en el camino del despertar, bueno, se puede llamar de muchas maneras, no solo nos quedamos con la teoría, que es muy bonita, sino con la práctica. Y a través de la práctica nos encontramos con nuestras resistencias. Después es un tema que, bueno, cómo superarlas, cómo podemos reconocerlas. Hoy para ello, para hablar de todo este tema, tenemos de invitado a Daniel Gavarro. Daniel, bienvenido a este espacio. Encantado de estar aquí, Nuria, en el sexto sentido contigo hablando de las resistencias. Maravilloso. Claro que sí. Te defines entre muchas cosas porque creo que tienes un currículum de muchas cositas como Sherpa del trabajo interior. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que los Sherpas son estas personas que cuando haces una excursión te acompañan porque saben el camino. Entonces yo acompaño a las personas solamente por caminos que conozco. Por lo tanto, callo las cosas que no sé y digo claramente, mira, hasta aquí hemos llegado, pero más allá no sé. Y eso también da una cierta, no sé cómo decirlo, una cierta solidez a lo que digo. Porque cuando las palabras están apoyadas por hechos, por experiencia, pues suenan distintas. Claro que sí. Y si es necesario, como los Sherpas, pues te llevo la mochila un rato, ¿eh? Está muy bien. Después yo quería preguntarte, ¿cómo fue tu trabajo evolutivo interior? O sea, ¿cómo entraste o a través de qué? ¿O cómo recuerdas tu inicio en esta manera, de otra manera de ver las cosas, ¿no? Mira, yo diría que son dos o tres cosas. La primera que recuerdo es que cuando era muy pequeño quería ser rey mago. Eso ya indica una visión del mundo, ¿no? Cuando sea mayor, cuando crezca, trabajaré de rey mago y todo el mundo me miraba diciendo, bueno, este no está entendiendo nada. Luego ya cuando fui un poco más mayor y me di cuenta que lo de los reyes magos era otro concepto, pues entonces lo que sí tenía muy claro es que quería ser feliz. ¿Qué serás cuando seas mayor? Feliz. Y eso lo tenía muy claro con 11, con 12 años. Y eso ya indicaba una línea, ¿no? Y luego también me daba cuenta, sobre todo un poco más tarde con la adolescencia, de que muchas cosas que me habían contado y lo que contaban las personas sobre el mundo y tal, pues que era una estafa. Que si esto lo que contaban era cierto, pues la gente tendría que ser feliz, la gente tendría que estar orgullosa de sus vidas, la gente, y yo veía que muchos adultos daban un poquito de pena. Por lo tanto, esas tres cosas unidas indican que había una búsqueda. Tuve la suerte de pequeño que no encajaba con los niños y las niñas de mi clase, me aburría como una ostra, lo que yo quería contar no tenía ningún interés para ellos y lo que ellos contaban para mí tampoco. Y entonces mi madre un poco desesperada cuando ya estaba en sexto de primaria, de que me aburriese en casa, me pasase los días leyendo y escribiendo y construyendo cosas, pero sin relación prácticamente con otros niños, porque me aburría con ellos, pues me llevó a muchos sitios. Y uno de los sitios que me llevó, mis padres no eran en absoluto creyentes, en absoluto, me llevó a una iglesia donde hacían catequesis porque discutían de temas y esto a mí me iba. Y allí encontré a unas personas de una sabiduría extraordinaria, unas personas increíbles que, que contaban su vivencia de lo espiritual, pero su vivencia. No te contaban que tenías que creer en Dios, vivían en Dios. Y eso yo lo captaba y había ahí una intencionalidad y una profundidad. Y entonces supe que estaba en el sitio adecuado y desde ahí ya fuimos avanzando. Creo que muchas de las coincide, eso que acabas de explicar, coincide con mucha gente que está en este camino, la puerta de entrada, ¿no? El no encajar a Mm. veces con la mayoría de la gente. Realmente es un síntoma, parece que es un síntoma casi, diría, me atrevería a decir, porque no sé si es que tienes la mente, pues no sé yo si es más abierta o es búsqueda, la búsqueda, el entendimiento en global, ¿no? La sociedad en global, el mundo en global, pero sí que hay como unos síntomas que parece
coincidir con la gente que está dentro de este camino, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo sea igual, ¿eh? Pero la gran mayoría, a menos que yo he hablado, coincide. Es curioso. Yo te quería decir que en realidad no somos nosotros, no soy yo que busca, ¿eh? No somos nosotros que estamos buscando. Es la plenitud que somos, en tanto que no la estamos viviendo en primera persona, pero sabemos que está ahí, que nos llama. Y entonces, claro, es una llamada que tú no puedes obviar, porque puedes fingir que no la oyes. Pero es como si estuvieras empezando a leer y de repente vieras que hay carteles y que la gente los gira. Digo, no, no, vamos a leer esto. Los carteles me están llamando. Yo no puedo, si tú coges una palabra, tú no puedes evitar leerla. Y en ese sentido, yo creo que no somos responsables de estar buscando, pero sí que es verdad que esa búsqueda muchas veces se refleja en insatisfacción. Y es esa insatisfacción que es, porque yo podría estar viviendo algo mucho más profundo y no lo estoy viviendo. Y ese decalaje, esa escalera, ese gap que dicen en inglés, pues es donde está Dios llamándote. Y digo Dios sabiendo que hay mucha gente que ahora le están saliendo granos, Sí, literalmente. Y gente que ahora está vomitando porque ha dicho Dios. Y antes había dicho una iglesia. Y es una pena que nosotros no seamos capaces de traducir lo que durante siglos se ha dicho a un lenguaje del siglo XXI, porque nos perdemos una gran riqueza. sí, bueno, estoy de acuerdo con esto de la palabra, porque sí que tiene una notación en nuestro inconsciente a lo mejor, y es esta reacción que hablas, ¿no? Pero yo que, bueno, pues ya, comentamos previamente antes de la entrevista, que ya sabes que soy estudiante o leo el curso de milagros y utilizan Jesús, Dios, estas palabras que te hacen, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Te hacen un poquito realmente de echarte para atrás. Utilizo otras palabras que quiere decir lo mismo, que son sinónimos, ¿no? En vez de Dios, pues no sé, hay gente que pues el creador, la fuente, y dices la fuente y es lo mismo que Dios, tú estás diciendo, le das el mismo significado y ya entras mejor y ves que es la palabra, el significado que le das a la palabra, porque está enganchado a un pasado de unas creencias que es lo que tú no quieres, que es pues la iglesia o la formación del cristianismo, ¿no? Y para sacar de aquí, al menos yo he utilizado este camino, ¿no? Cambiar la palabra. Después ya está como más cómodo, ¿no? Traducirlo al siglo XXI, ¿no? Muy Sí, bien. sí, sí, sí. Después dices la fuente y ya, ya entra. La fuente, la energía, la totalidad, lo La que... totalidad. Sí, es lo mismo, sí es lo mismo. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Definimos Dios. ¿Qué es Dios? No vamos a un personaje que está aquí, que juzga si te portas bien o mal y que hace y que no. No es esto, es un concepto equivocado. Claro, Claro claro. que está, ¿no? Supongo que las palabras. Bueno, después, cuando tú tienes una vida y pues esto que tú estoy de acuerdo contigo, que estás, bueno, a lo mejor insatisfecha y buscas algo insatisfecho, y buscas y encuentras pues una otra manera de ver las cosas de cómo las veías. Algo tiene que cambiar para no seguir igual. Claro. Algo tiene que cambiar. Este cambio pues, puede venir de muchas maneras, un cambio de una manera de ver las cosas. Y aquí pues, te pueden influir muchas cosas. El tema está en el cambio. En este cambio que parece que queremos, pero que la zona de confort es estoy mal, pero conozco cómo estoy. Y allí dicen que se está bien, pero yo qué sé. Aquí yo domino el mal mío, mi sufrimiento, mi pena, mi tristeza, todo negativo, lo domino. Y allí que se está bien o es mejor, yo qué sé. ¿Cómo lo ves tú esto de las resistencias? Mira, muy interesante como lo estás planteando, porque yo creo que lo fundamental para nosotros es que seamos capaces de ver las cosas, que seamos capaces de mirar. Mirar no quiere decir juzgar, quiere decir mirar. Y aquel que mira acabará viendo. Esto es inevitable, ¿eh? Aquel que mira con ganas de comprender acabará viendo, acabará comprendiendo. Y la verdad nos hace libres. Esto también es una cita antigua, pero la verdad nos hará libres. ¿Qué quiere decir que la verdad nos hará libres? Que la verdad nos hará comprender dónde estábamos equivocados, dónde estábamos sufriendo de forma innecesaria. Por lo tanto,
como nosotros buscamos la verdad, si la buscamos con honestidad, no para tener razón, sino para ver cómo es, acabaremos viendo y eso nos llevará a la libertad. ¿Cuál es la resistencia? Pues hay varias, ¿no? Pero yo creo que una resistencia muy importante, muy importante, muy importante, que además es inevitable al principio, esto lo he fastidiado, es muy importante e inevitable, con lo cual dices, wow, pues tendré que atravesarla. Es que quien nos lleva al trabajo, como decíamos hace un momento, a menudo es el malestar. Y claro, como es el malestar, lo que yo quiero es querer estar mejor. Incluso en el caso de que yo sea feliz, pero quiera ser todavía más feliz, ahí hay un cierto malestar, aunque se diga con palabras positivas. Muy bien. Fíjate que el buscar el bienestar no es buscar la verdad, es querer encontrarme bien. Y eso me llevará necesariamente a rechazar todo lo que no me haga sentir bien. Ergo, no me acercará a la verdad. Es divertido porque la resistencia fundamental, la primera, es que yo muchas veces digo que nosotros tenemos una mecanicidad, tenemos una programación, y es un hecho porque la gente no se enfada porque quiere. La gente no se preocupa porque quiere. La gente no se pone nerviosa porque quiere. Tú no das vueltas en la cama cuando quieres dormir, pero no duermes. Eso es una mecanicidad que te posee, una programación que te posee, que tradicionalmente se ha llamado ego desde ciertas perspectivas, desde otras perspectivas se ha llamado el personaje, en América del Sur se le llama, por ejemplo, en ciertas tradiciones se le llama el parásito, que me parece una frase maravillosa. Aquí muchas veces se le ha llamado el pecado o el demonio, que es aquel que manda en mí sin que yo me dé cuenta, esta programación, este automatismo. Muy bien, quien me lleva al trabajo interior es este automatismo. Pero claro, porque es el sufrimiento. Y lo que busca el sufrimiento es, tú no te preocupes porque vamos a resolverlo. Dice, no, cariño, eres tú el que sobras. Entonces, claro, aquel que se quiere arreglar a sí mismo, es como un cirujano, una cirujana que se quiere, vamos a operarnos, venga, yo me voy a operar el ojo. Hombre, esto no funciona así. Yo no puedo operarme a mí. Pues el personaje, el ego, no, él dice, vamos a hacer un curso que vas a ver tú que te voy a arreglar. Y entonces lo que ocurre es que hay un cierto momento que nos damos cuenta que quien sobraba era este que me ha traído, que ya ha cumplido con su función, que yo se lo agradezco muchísimo, pero ya está, amor mío, ya está, gracias por todo. Y ahí dejamos caer, yo creo que dejamos caer todo, dejamos caer los sueños, las expectativas, los dolores, que, a ver, mucha gente dice, ¿cómo que dejamos caer los sueños? Digo, bueno, vamos a decirlo con claridad, dejamos caer la necesidad de que los sueños se cumplan. Tenemos millones de sueños, pero mira, si no se cumplen, tenemos otros. Así que, si no, ahí ve. Entonces, simplemente lo que tú quieres es ver la verdad. El obstáculo fundamental, la resistencia fundamental, es no querer ver la verdad, sino querer ver lo que me haga hacer feliz. Y el resto me molesta. Parece que son dos cosas muy diferentes. Totalmente. Totalmente. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es lo que me está haciendo infeliz y la otra cosa es lo que debería hacer. No, una cosa es diferente, es qué es lo que me está haciendo infeliz. La otra cosa es la verdad. Correcto. Correcto. Una cosa es, voy a hacer cosas para sentirme bien. Venga, vamos a hacer cosas. Pues yo a veces en broma en mis cursos digo, mira, si os queréis sentir bien, pero así, pasa que luego eso tiene efectos secundarios. Pero bueno, ir a un psiquiatra y pedirle pastillas, por ejemplo. O un chute de heroína, te encuentras fantástico. Digo, pero luego, esto tiene luego una serie de problemas técnicos, ¿eh? Entonces, claro, yo no tenemos que buscar sentirnos bien, porque eso estamos en la polaridad. Entonces, cuando busco sentirme bien, en algún momento me encontraré mal. Y no soportaré ese mal. Y entonces lucharé mucho más. Y yo no entenderé por qué mi vida se llena de lucha. Bueno, pues es por esto, cariño. Porque estás luchando contra lo que te ocurre. Que está muy bien tener sueños. Está muy bien hacer cosas. Pero los resultados no dependen de ti. Así que déjalo ir. Este punto que estamos hablando es muy importante y voy a dar otra vuelta, ¿vale? Adelante, porque yo creo que, bueno, pues lo que me da la sensación que mucha gente a lo mejor se encalla aquí.
una cosa son los sueños, ¿cómo no puedo tener ahora sueños? Sí que se puede tener, lógicamente, solo faltaría. Pero la otra cosa es poner un pedazo, iba a decir una palabra catalana, poner un parche al tema o buscar estar en línea, quiere decir neutral, ¿vale? Porque si no estamos en la polaridad. Aquí yo he hecho un trabajo que realmente me ha costado entender lo que estoy diciendo ahora personalmente, porque al principio me iba, como tú decías, bueno, yo quiero estar bien, pues esto lo que pues venga, vamos, me lo compro, ¿no? Vamos por ahí. Pero claro, es lo que tú dices, entras en dualidad. Entonces, cuando decimos la verdad, ¿qué es la verdad? No estamos diciendo una verdad que depende de quien lo mire. De tu verdad es diferente de la otra persona que tiene su verdad. No estamos hablando de esta palabra de la verdad, porque aquí las palabras he descubierto en este camino que tienes que matizar mucho para no confundirte, ¿no? Entonces, estamos hablando de una verdad que es diferente, que es única, que es para todos. Por eso es la verdad, que no depende de cómo mires las cosas. Por eso, al tú decir, déjate llevar, de allí donde te lleva, es que te guía esta verdad. ¿Qué podías aportar aquí en esta verdad? ¿Cómo podíamos explicar de una manera más fácil la verdad única? No tu verdad, la diferencia. Callando. Y ahora lo explico, ¿vale? Y es una contradicción en términos. Aquí, antes de explicar esto de callando, me gustaría hacer una previa y es, yo puedo tener todos los sueños que tenga y puedo tener éxito, pero cualquier éxito no cambia nada a lo que soy. No añade ni una gota a lo que soy. Y cualquier fracaso no añade ni quita una gota a lo que soy. Por lo tanto, lo que yo debería empezar a centrarme es en descubrir quién soy, qué soy. Y esto es lo que nos acerca a la verdad. Y esta palabra esta pregunta que nos podemos hacer, ¿quién soy? Esta no puede ser respondida con palabras, solo puede ser percibida. Si tú te das cuenta, por ejemplo, ahora me estaba recordando a Ramana Maharshi, una persona muy sabia, que a sus alumnos les decía, la única tarea que os doy es que os preguntéis de forma continua, ¿quién soy? Estás en el lavabo haciendo pipí, ¿quién hace pipí? Estás comiendo, ¿quién come? Estás durmiendo, ¿quién duerme? Estoy pensando, ¿quién piensa? Y ese quién es un espacio, es un lugar en el que se produce la vida. Y eso es lo que nosotros somos, un espacio donde se produce la vida. O dicho de otra manera, lo que yo soy en esencia es la vida misma. Hay un monje benedictino que lo cuenta muy bien, dice, yo no he nacido, Dios ha nacido en mí. Yo no he nacido, la vida ha nacido. Yo soy la vida. Fíjate que la vida era cuando yo era un bebé. La vida era cuando yo tenía 6 años, cuando tenía 20, cuando tenía 30, ahora que tengo 58. La vida es, el cuerpo va cambiando, las sensaciones van cambiando, los pensamientos van cambiando, pero la vida que soy sigue siendo. Y cuidado, la vida que soy sigue siendo. Esa es una verdad muy profunda en la que yo debo captarme a mí como la vida siendo. Cuidado, no digo que Daniel Gavarró sea la vida. Digo que la vida se expresa como Daniel Gavarró, que es muy distinta. Daniel Gavarró desaparece, Gavarró no tiene ninguna importancia. Todo lo que nace tiene que morir. Pero la vida no tiene contrario. El nacimiento es lo contrario de la muerte. La vida lo incluye todo. La vida siempre es. Tú como estudiante del curso de milagros, sabes que además lo tengo aquí encima, digo, ya que hablamos contigo, pues lo tengo por aquí. Digo, que con sinceridad, yo me lo he leído casi todo, me he leído las primeras 3.000 páginas. Entonces, me dejé las otras 2.000. Es que, vamos, que había un momento que basta de repetirme lo mismo, basta. Y en el principio de todo, dice algo muy lindo. Dice, todo este curso se puede resumir en 3 frases.
Entonces, claro, yo las tengo remarcadas y digo, pues ya está, las fotocopiamos, las imprimo, las pongo en la pared y ya está. Entonces, que son muy sencillas, que es nada real puede ser amenazado. Me encanta esta frase. Claro, porque en realidad lo irreal no existe. Y entonces entender que él dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y en esto radica la paz de Dios. Dice, a ver, ¿me lo vuelves a contar? Claro, lo que es no puede dejar de ser. Y el día que yo contacto con lo que soy, me doy cuenta que eso no soy yo, sino que eso es. Y que ha sido siempre. Y cuando tú hablas de la verdad, no estoy hablando de cuál es la verdad de solucionar un problema matemático, no estoy hablando de cuál es la verdad de cómo se resuelve la inflación, no estamos hablando de verdades técnicas, poéticas, matemáticas, científicas, estamos hablando de la verdad, es decir, lo que hace surgir todo. Y lo que lo hace surgir todo es la verdad. Y en tanto que yo me confunda con Daniel Gavarró, y no me esté viviendo como la vida que es en mí, que a veces digo la vida que soy, pero es la vida que es, pues ahí estaré viviendo en el error. Y el error es no verdad. No sé si te he contestado, pero... Es que me hace gracia que me sacáis esta frase precisamente porque es una de las mías preferidas y no sé qué tiene, que en serio me calma antes de entenderlo, porque yo sí que tardé un poquito en entenderlo todo esto, pues me calma esta frase, me encanta. Pues sí, me has contestado, claro que sí. Yo creo que la verdad pues es no identificarte con el personaje, no identificarte con el personaje. No sé si es un tema que también nos cuesta porque no se habla, porque no se explica y que no sabemos qué somos. O sea, nos identificamos tanto con nuestro cuerpo y nuestro personaje, pues aquí Daniel, yo Nuria, y yo me identifico como Nuria y yo tengo unas actitudes y unas forma de ser, y tengo este cuerpo y esta cara y este nombre, y soy hija de, madre de, hermana de, ¿no? Y es el personaje, ¿no? Y aquí, cuando estás hablando de esto, de la vida pues es lo mismo que la fuente, que el creador. Y darnos cuenta que es como tener dos manos y no reconocer que tenemos una, ¿no? Y siempre vamos con la derecha y no reconocer que tenemos la izquierda. Y somos también la izquierda, ¿no? Pues eso es como no saber qué somos. Y al no saber qué somos, a veces yo creo que el funcionamiento del cerebro nos cuesta relacionar con este ser que somos, esta parte más, bueno, pues la vida, ¿no? Esto que decías. Y por eso tienes que parar y pensar y sentir, porque como tú dices, no tiene palabras, es un sentir. Muy bonito. Sí, es un percibir. Por eso decías, hace un momento decías, Nuria, que no se habla, ¿no? No se habla de este tema. Yo creo que no se habla por varios motivos. Uno es porque hay gente que no tiene la necesidad de la búsqueda. Y esto es así. Fantástico. Hay gente, exactamente, cada uno está en su proceso vital y por lo tanto, ¿para qué voy a hablar de algo que no me interesa? Por lo tanto, es normal que haya gente que no hable del ser, que no hable de la esencia, que no hable de la totalidad, del absoluto, del silencio, del vacío, de Dios, de llámalo como quieras, porque simplemente es un tema que no les interesa. Fantástico. Y luego hay gente que sí les interesa y entonces lo que no se puede, y es un tema sobre el que no se puede hablar, porque solo se puede percibir, solo se puede vivir. Entonces, cuando lo percibes, como está más allá de las palabras, porque las palabras se quedan muy cortas encajando esta vivencia, da igual lo que digas. Y desde mi perspectiva, tal como yo lo estoy viviendo en este momento, en este instante, en este momento de mi vida, lo que es muy importante es que cuando hablemos de estos temas, nosotros los estemos viviendo. Porque cuando tú hablas de este tema mientras lo estás viviendo, tu palabra tiene una fuerza distinta a todas las demás palabras, aunque utilices las mismas. Muchas veces hay gente que me dice, es que cuando hablas de estas cosas entiendo lo que dices,
pero dices lo mismo que los demás. En cambio, y a veces, los demás que otras personas, ¿no? Porque hay mucha gente que habla viviéndolo, ¿no? Pero la gente que habla sin vivirlo porque lo ha leído, no llegan. No llega. Y a veces intentas, quieres entender y no entra. A lo mejor, pues mira, porque no es tu momento, porque no ha sido la palabra que te ha hecho el clic, porque a lo mejor has leído el libro del Curso de Milagros, no te has enterado de nada, ves una peli y si te enteras, no sé cómo decirte, ¿no? Conectas y dices, ahora sí, ¿no? Hay tantas maneras, cada persona tiene una manera diferente, totalmente diferente de entrar, de conectar, de entender, de profundizar, ¿no? Sí que es verdad que cuando tienes esta búsqueda, pues tienes los faros abiertos y estás más pendiente y captas, te das cuenta, te das cuenta. Y si no, pues no, ¿no? También es verdad que hay mucha gente que hace mucho tiempo que está en este mundo del despertar y sabe mucho, mucho, tiene mucha teoría, y en cambio, pues lo que decíamos, ¿no? Falta esta práctica que es esencial y primordial y hay gente que no ha leído nada y simplemente siente y sabe esta sabiduría interna, punto, ya está, ¿no? Y que cada persona es un mundo diferente, está clarísimo, ¿eh? Claro. Entonces, por ejemplo, una resistencia sería intentar entender el mundo a través de las palabras. Intentar entender el mundo a través de las palabras. Porque eso tiene un tope. Y hay un cierto momento en el que yo tengo que callar porque la realidad es mucho más grande que lo que pueden contener las palabras. Entonces hay gente que tiene una resistencia a callar, porque cuando callan desaparecen. Es decir, yo tengo una identidad que es cuando yo me estoy diciendo, venga, esto tenemos que esforzarte, tenemos que comprenderlo, venga, estás trabajando en el mundo espiritual y dentro hay toda una voz que me da identidad. Me dice, Daniel, hola, Daniel, Daniel. Me da una identidad porque me habla todo el rato. Y claro, las palabras no pueden cantar algo que está mucho más allá, pero a mí me da terror callar, porque cuando callo ese Daniel desaparece. Y entonces es cuando estoy cerca de lo que soy, pero sin embargo, eso tan inesperado, de repente me puede poner muy nervioso porque ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está Daniel? Por eso hay mucha gente que dice cuando dice, estoy en la meditación y de repente capto algo muy grande y me está chupando, me absorbe, me da miedo caerme ahí dentro. Claro, es eso, tienes miedo de perder esta identidad. Y esa sería un poco una resistencia, ¿no? Y otra resistencia es que está muy vinculada a esta, nos da muchas veces miedo renunciar a ser. Sí, esta es uno de las más grandes que sale. El núcleo. Pero si hace un momento decíamos que lo que es decir, yo no estoy vivo porque sea yo. Yo estoy vivo porque la vida que es está en mí. Porque la vida, la inteligencia, el amor, la energía que existe, late, vive en mí. Ahora en esta forma física, pero vive en mí. Es ella, no soy yo. Entonces, claro, cuando te das cuenta que el obstáculo para que yo sea yo es renunciar al yo, hay gente que se le cruzan los dedos y dice, hasta aquí hemos llegado, hasta mejor una vez en un curso que una mujer se levantó y dice, mira, hasta aquí íbamos muy bien, pero ahora hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Yo no quiero dejar de ser. Yo decía, no te equivoques. Cuando dejes de ser lo que eres, emergerá. Porque tú no eres nada de lo que te imaginas y eres mucho más de lo que piensas. Y cuando empiezas a percibir eso y a vivirlo en primera persona, tienes que dejar caer ese miedo, y ese miedo es una resistencia. Yo he venido al trabajo interior a ser más yo, no a desaparecer. Digo, bueno, pero hasta que no desaparezcas, no serás tú. Dicho de otra manera, y perdona, y prometo callarme enseguida, pero No, no, por favor. muchas veces lo digo a mis alumnos, les digo, mira, ¿sabes cómo puedes alcanzar la paz? Una paz invulnerable. Dice, por favor, dímelo. Digo, sí, claro, es muy sencillo. Cuando renuncies a la paz invulnerable
Aceptarás todo lo que ocurra. Y en ese momento tu paz será invulnerable. A ver, vuelvo a repetir. Que tengo que pensar cuando lo dices. Cuando renuncies Sí, a tener una paz invulnerable, sí, una paz invulnerable. entonces dará igual lo que ocurra. Porque Vale, podrás vivir en el dolor, en la tristeza, en la enfermedad, y te dará igual. Tu vale, paz será invulnerable. Pero mientras necesites la paz invulnerable, estás atrapado. claro, 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 totalmente. Claro, claro. Por eso, que yo siempre pienso que a veces me da la sensación de, cuando haces las cosas a lo mejor piensas, voy a estar mejor, voy a mejorar esto, voy a conseguir, pues lo que decíamos antes, conseguir algo, dejar de sufrir, dejar de... Mm, perseguimos un premio, que el premio es la paz, ¿vale? Yo siempre digo, bueno, si hago este camino, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir paz, voy a descubrir quién soy, que a la vez tengo que descubrir que no soy, ¿vale? Que es una contradicción, pero para ahí vamos, ¿vale? Se presenta esto en el camino. Aún así, hay algo que te mueve, y el mover es algo que no se puede, la verdad es que no se puede definir porque es algo que te estira, que es por aquí, que es por aquí. Y hay como un premio, y el premio para mí, como yo lo veo, es conseguir esto, que seas invulnerable a todo, que es la neutralidad. Para mí este es el premio, para decirlo de una manera, ¿no? Claro. Conseguir esto, que seas neutral ante todo. O sea, ¿por qué estoy en el camino yo, por ejemplo? Me lo planteo. ¿Por qué? Porque tengo situaciones en las cuales saltan las emociones y aquí vamos a hacer una gestión para que no me afecte tanto esto, me lo tengo que tomar de otra manera. ¿Y de dónde viene esta manera que me lo he tomado? Bueno, aquí podíamos estirar del hilo, podía ser muy largo, ¿no? Me pasa otra cosa o quiero conseguir esto y tengo una frustración, me ha pasado esto y es una traición y esto va sumando en mí. Y claro, se aleja mucho de estar en paz, se aleja mucho de estar en paz. Entonces mi premio es conseguir que todo esto que me está pasando igual no cambia, lo externo, que al principio mucha gente quiere cambiar lo externo, es que es fulanito que me ha hecho que... Y claro, a raíz de que me ha hecho, yo siento esto. Bueno, las proyecciones yo creo que ya hemos hablado también otras veces, muchos temas, ¿no? De proyecciones. Vale, muy bien, pues nada, está en mí. Responsabilizo, ya que te responsabilices de ti, en ti, de tus emociones, ya es un trabajo de aceptar esto, porque claro, siempre tienes el punto de mira que el otro hace sentirme así. Cuando ya entiendes que tú eres responsable, bueno, está en ti el poder de qué sientes y qué no sientes. Bueno, igualmente sientes y igualmente te hacen daño o sufres, lo que sea. Continúas pensando que eres tú, pero continúas teniendo todas las emociones disparadas. Entonces, un paso más allá es entender esta paz que es, ¿vale? Que es como la vida es. Y enchufarte aquí, yo digo enchufarte, porque te enchufas y pasa esto, pasa. No quiere decir que sea insensible, porque la cabeza, no sé a ti, pero a mí me pasa como este bla, 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 habla mucho y dice, vas a ser insensible, el mundo se caerá a trozos y tú, paz interior, ¿me entiendes? Claro, no, tampoco es esto, no me tiene que afectar, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es como que se tiene que ir configurando la mente a cada paso que vas haciendo. Es como lo vivo yo, ¿eh? O sea, no vamos a ser insensibles ahora a todo. Se caen las torres Basona o pasa un terrorismo y no sé qué, las noticias, algo grande, la guerra, y tú, paz interior. ¿Me entiendes, no? Entonces, gestionar que no sea ni un... tienes que ir configurando esta mente para mí, ¿no? Porque los programas son muy importantes, el transgeneracional, las vidas pasadas o no, como tú quieras. Esos programas que hay que hace que pienses como pienses, que sientes como sientes, y es ir encontrando cada piedecita que te duele y decir, ¿esto qué me pasa? Venga, gestionar estas emociones. No sé cómo lo vives tú esto. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo lo explicaría de otra manera, pero yo creo que en el fondo estamos muy de acuerdo. Lo explicaría de una forma muy sencilla y diría, hay un 80% de trabajo que es psicológico, que es gestión de las emociones, todo ese tipo de cosas, pero esto tiene un tope, que es el 80% del trabajo.
Porque cuando uno hace gestión de las emociones, que no es represión, sino que es gestión, que es vivir, que es ordenar, que es tener criterio, que es todo esto, una vez uno ha hecho esto, se da cuenta que hay muchas cosas que dejan de afectarlo, muchas cosas. Y por lo tanto el nivel de felicidad sube mucho. Sin embargo, el nivel de felicidad todavía no es total. Porque la felicidad total que podemos ser, todavía no la hemos alcanzado. Y el no haberla alcanzado, ahí surge una llama. Y esa llama nos dice que tenemos que hacer un 20% del trabajo que falta. Y ese 20% es trabajo trascendental. Es trascendental en el sentido de que te trasciende. Por eso hay una meditación que se le llama meditación trascendental, que es otra forma de decirlo, meditación espiritual. Vale. Entonces, por decirlo así, hay todo un trabajo de descubrir qué está más allá de mi forma, que es justamente nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, lo que es no puede dejar de ser, ergo yo ya tengo muchas cosas ordenadas, pero yo no soy las cosas ordenadas, tampoco soy este yo que creía que lo ordenaba, sino que soy la vida misma expresándose aquí. Y entonces has hecho un viaje muy largo para darte cuenta que ya habías llegado. Un viaje muy largo para darte cuenta que si tú eras la esencia, siempre has sido la esencia. Que todo ha sido un juego, un despiste, que ya está. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen todas las religiones, lo dicen los judíos, por ejemplo, cuando hablan de que somos a imagen y semejanza de Dios. Lo dice el cristianismo cuando dice que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Lo dicen, por ejemplo, los budistas cuando hablan de que nosotros ya estamos iluminados. Se trata simplemente de descubrir qué es lo que me constituye. Y ese es el 20%. Porque en el primer 80% construyo un yo sólido, un yo adulto, un yo que no depende del exterior. ¿Para qué? Para dejarlo caer y darme cuenta que esta energía, este amor, esta inteligencia que me constituye y que yo uso, me ha sido regalada, me es dada, viene de la fuente. Y mi inteligencia, mi amor y mi energía es la misma que la que constituye los planetas, que la que constituye las hormigas, que la que te constituye a ti, a los demás, a los que nacieron, a los que nacerán. Y de repente te das cuenta que todo es una sola unidad, en un movimiento continuo y además un movimiento ordenado y bello que es de que se va conociendo a sí mismo, es decir, todo lo que existe es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay, quería decir, todo es inteligencia, amor y energía. Y de repente te das cuenta que es algo maravilloso, que no tienes que preocuparte en absoluto. Porque si esa es tu esencia, alguna vez llegarás. Es imposible no llegar. Así que relájate. Relájate y disfruta. Hay un maestro que a mí me gusta mucho, que es Sergi Pérez. Sergi Pérez es una persona de Vic, no sé si lo conoces. Pues es una persona muy sabia, muy sabia. Ya te daré su mail para que un día hagas una entrevista con él porque merece mucho la pena. Sergi Pérez hace una similitud, hace una comparación con la espiritualidad y el inserso, los viajes organizados del inserso. Él dice, tú no tienes que preocuparte porque llegarás a tu esencia. Del mismo modo que cuando vas en un viaje del inserso no tienes que preocuparte. Ya tienen el autocar, el hotel. Es muy bueno. Nos cuesta mucho dejar ir el control, ¿eh? Tú crees que controlas y esto de dejar de controlar y que algo que, bueno, supuestamente parece que nos sentimos así, no es que supuestamente, es que pasa, pero hasta que no hayas probado, sentido, pues, o experimentado, pues es como dejar de controlar. Si dejas de controlar, dejas de existir. Sí, también, claro. Porque ya no hay un yo que controle. Hay un fin con la vida. Y si yo no existo, por eso me da miedo. Sí. Por eso, posiblemente, en el mundo del trabajo interior hay muchos niveles espirituales, muchos. Sí. Y hay uno en el que todavía no he entrado, pero que tengo la percepción de que está ahí y que es un reto, es este de renunciar absolutamente a ser. Absolutamente a ser. Porque cuando yo renuncio a ser, lo que es refulge, se ve, brilla.
Y es a lo que estamos llamados. Lo que pasa es que requiere un nivel de valentía porque se puede percibir como un suicidio psicológico. Sí, sí. Yo he experimentado esto y mi experiencia es que a través de una meditación, ¿Sí? Joy Dispenza, que yo creo que es, no sé si Lo si has conozco. escuchado alguna, y la sensación que tuve la primera vez fue de rechazo total por dejar de ser, ostras, dejo de ser, es duro, o sea, no quieres dejar de ser, hay una parte de ti que no quiere. La siguiente vez que lo intenté, dije a ver qué pasa, porque yo soy bastante a ver qué pasa. Y si por un momento me dejo llevar a ver qué pasa, y a ver qué pasa, pues me hace probar cosas. La sensación que tuve hasta donde llegué es que no es que dejes de ser, si dejas de ser tú, pero te unes a todo y es como que te sientes como que estás unido a todo y como cuando estás unido a todo, eres todo. Y al sentir todo, sientes la inmensidad del todo. Y fue por un momento, y a veces tengo que recordarlo porque tendría que volver a repetirlo, pero entendí que no es que desaparezca, nos centramos mucho en que desaparecemos, el yo que desaparece, que es el personaje de Nuria en mi caso, ¿no? Cada persona, ¿no? Cuando te integras a todo, es como que tú tienes la energía de todo suma. Entonces te sientes como todo. Después, eso sí que, bueno, no sé si me he explicado bien porque a veces es difícil de explicar, Perfectamente, pero despegado. entendí este punto. Llegué hasta aquí. No sé si tú has tenido alguna experiencia o qué experiencia has tenido referente a esto. Yo no soy mucho de experiencias, ¿eh? Yo soy mucho de percibir en la vida cotidiana una unidad, pero no como algo súper supremo, ¿eh? Sino una evidencia. Un poco como yo tengo la percepción un poco de ser una nota musical en una gran sinfonía. Entonces, lo que existe es la sinfonía y yo soy la nota. Es decir, la parte individual, este yo individual hace una nota, pero lo que existe no es la nota, lo que existe, que también, pero esa nota pasa, pero la sinfonía está siempre, siempre. Y entonces esta nota que tú das no está separada del resto, es una única unidad. A mí me gusta mucho darme cuenta que cuando yo nací, no nací separado del mundo. El mundo y yo somos una única cosa. Mi mente me dice, mira, el mundo, y tú digo, no, cariño, que estamos dentro. Estamos dentro. Por lo tanto, estamos en esta especie de coreografía en la que toda la realidad es una única cosa que se va expresando de forma continua y se va descubriendo a sí misma. Y se expresa de una forma inteligente, dice, a través de formas, a través de estructuras, a través de información, a través... Cuidado, pero yo soy parte de estas formas, yo soy parte de esta estructura, yo soy parte de esta información. En realidad yo soy la información, yo soy la estructura. Es como si un ladrillo dijera, bueno, yo no soy el edificio, ¿sabes? Dice, perdona, lo de mi vida, tú eres porque como todos los ladrillos se marchen, aquí nos quedamos sin edificio, tú eres el edificio, eres una nota en una totalidad. Entonces, esto también es algo que es muy lindo, porque es algo que a veces uno de mis maestros, Antonio Blay, él decía, y yo cada vez veo más claro, no soy yo quien me ilumino, no soy yo quien me ilumina, es la humanidad que se ilumina. Yo soy solamente una célula de una totalidad. Entonces, para un momento digo, no es verdad, no es verdad. Esto es lo que decía Antonio Blay, y yo digo, esto no es verdad. No es la humanidad que se ilumina, es el universo que se ilumina, es la totalidad que se ilumina. Y yo soy una célula de la humanidad que constituye una célula de la totalidad. Pero no estoy al margen, es como una célula de mi piel, es una parte de mí, pero no es mí, pero es, no sé cómo decirlo, ¿eh? Sí, claro. Sí, a ti yo un día lo explicaba así, un poquito así, exagerado, pero si ahora te cortan una mano, la mano eres tú, No. pero forma parte de ti. Pues yo creo que es un poquito exagerado explicarlo así, pero la mano no eres tú, pero sí que forma parte de ti. Tú sigues siendo sin manos y si te cortas en los pies, luego lo voy haciendo así un poquito salvaje, pero
las piernas, continúas siendo tú. Sí. ¿No? Sí. Un poquito... Eso es muy lindo porque eso nos lleva a una relación con el mundo desde una visión muy mística. Tú al principio decías que nosotros veremos la verdad cuando cambiemos de forma de ver, ¿no? Entonces, lo que tú estabas diciendo ahora, hay dos formas de ver el mundo que nos llevan a... Y voy a cerrar el WhatsApp porque esto hace ruiditos y no merece la pena, tanta tecnología. Entonces, hay dos formas de situarse místicamente sobre el mundo, como mínimo hay más, ¿no? Pero bueno, estas dos son las que se me ocurren más sencillas. La primera es no, 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 la segunda es sí, sí, sí. Y las dos son la misma, ¿eh? Son dos caras de la misma moneda. Una es ver y decir, este bolígrafo no es Dios, no es la totalidad. Este bolígrafo no soy yo, mi mano no soy yo, mi pierna no soy yo, las uñas, esto no, lo que pienso no soy yo, no es la esencia. Es verdad, porque si el boli fuera yo, pues le pondría, si el boli fuera Dios, pues le pondríamos unas velas, ¿verdad? Y haríamos unas procesiones con el boli, a Santo Boli del Padre Nuestro, en fin, ese tipo de cosas. No, nada es Dios. Y entonces vas, esto no, esto no, esto no, y cada vez vas más adentro, más adentro, más adentro, más adentro, hasta que descubres un espacio que está más allá de toda forma, que es lo que es, lo real, lo que no puede ser amenazado, lo que siempre es, pero que está más allá de toda forma. Este es un camino. No, 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 no. Y hay otro camino que dice, sí, este boli no sería si la vida no estuviera en él, si la energía, la inteligencia, el amor no le diese forma. Aquí está Dios. Esta uña no sería... Las uñas son maravillosas. ¿Tú has visto cómo crece? Tú no tienes que hacer nada, es la vida expresándose. ¡Wow! Son la vida, es que es una maravilla. Es la vida expresándose. Es Dios. Me explico, es la energía. Entonces vas y dices, la botellita, la botella del agua es Dios. Y aquí está mi marido, es Dios. Y todo, todo es Dios. Entonces es el sí, 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 sí. Entonces hay una mirada en la que ves a Dios en todas las partes. Y ahí te conecta con esa totalidad que está más allá de ti. Por lo tanto, el no, no, no te lleva al mismo lugar que el sí, 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 sí. Tienes toda la razón, mira qué chulo. Sí, es muy lindo esto. Y Está es lo muy que bien. estaba diciendo, es lo mismo. Es ver la realidad desde un ángulo en el que buscas la verdad. No, 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 esto no es. Y sí, 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 claro. Claro, claro. Los dos llevan al mismo lugar. Sin embargo, ¿todos somos uno? Claro. No existe. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginarnos todo lo que existe, ¿sí? ¿Hay algo fuera de lo que no existe? Claro. Por lo tanto, todos somos uno. Y esto también nos lleva a unas visiones que tenemos de la divinidad que son infantiles, que vemos la totalidad y fuera Dios mirando. Vamos a ver, vamos a ver. Si es la totalidad incluye la totalidad. La totalidad lo es todo. La totalidad es lo absoluto. La totalidad tiene que incluir a Dios. Lo que pasa es que cuando éramos pequeños, que es normal, igual que nos hablaron de los Reyes Magos y nos hablaban de las abejitas que polinizan y que nos decían cosas muy sencillitas para que nosotros nos hiciéramos a la idea, pero llega un momento en que tienes que explicarnos la religión, es decir, lo que nos religa con nuestra esencia, que esa es la etimología de religión, de una forma adulta, ¿no? Entonces tenemos que empezar a dejar de imaginarnos a Dios como un ser humano, con su barbita encima de su nube, con su lista y su papelito diciendo, a ver, vamos a ver, ¿quién se está tocando el culo? Porque eso es pecado, tocarse el culo. Venga, a esos 7, los tengo aquí en la crucecita. Vais a ver, vais a ver. Claro, esto es evidente que no funciona así. Es evidente que no funciona así. Del mismo modo que voy a decir una cosa que creo que merece mucho la pena que la tengamos presente, ¿eh? Hemos infantilizado tanto a Dios y hemos sesgado tanto que no entendemos que Dios es la totalidad. Y si Dios es la totalidad, Dios también está en una bomba atómica. Y Dios también está en un asesinato. Y Dios también está en un terremoto.
y Dios también está en una sala de tortura. Y es raro de decir, porque hasta que yo no sea capaz de ver la totalidad, lo que haré será excluir. Esto sí es Dios y esto no es Dios. Y como ante la totalidad excluyo, mi vida queda dividida, mi vida queda escindida, mi vida queda en batalla. Y por eso la gente se pregunta cómo es que hay tanta violencia en el mundo. Hay violencia porque tu mirada es violenta. Te dicen, mi mirada no es violenta. Digo, sí, sí. Tu mirada juzga. Y todo lo que juzga divide, enfrenta. Esto es muy importante, pero muy importante. Porque estamos hablando de una mente dual. El bien y el mal. Seguimos en la misma línea, las dos caras de la misma moneda. Tenemos una mente dual, funciona así, porque no con el bien y el mal, sino el frío, caliente, arriba, abajo, detrás, delante, de día y de noche, todo es dual, fíjate. Entonces me parece que son los budistas que ya tienen una religión un poquito más mente recta, que dicen, mente recta, que es que no dividen, esto es división. Y yo creo que es un trabajo también de darte cuenta, porque nuestra mente está como configurada como un ordenador, lleva esta configuración de serie. Entonces, deja de separar y verlo como todo uno. Tienes que cambiar la configuración de la mente, como un ordenador. Y mira, yo estoy muy de acuerdo con los budistas y la no dualidad, pero también es verdad que esto está en la raíz del judaísmo, está en la raíz del cristianismo, está en la raíz del islam. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando se explica un cuento muy bonito, que es que había una vez un jardín, que había un Edén, que había una señora que se llamaba Eva, había un señor que se llamaba Adán, que significa en realidad persona. Adán significa hombre genérico, Eva significa mujer genérica, es decir, existían los seres humanos, pero estaban fusionados con la realidad. Vivían en el Edén, vivían en la felicidad absoluta porque no tenían juicio, porque no juzgaban. Entonces, Dios, con mucho criterio, que es una metáfora, todo es un cuento, les dice, seguid así, la única cosa que tenéis que tener un poquito de cuidado es en no comer del árbol del bien y del mal. No tenéis que comer del árbol de la dualidad. No tenéis que comer de ese árbol, del árbol de la ciencia que juzga lo que sí y lo que no. Entonces uno va a decir, venga hombre. ¡Puf! Y el jardín, es decir, la paz desaparece, porque en mi mirada hay juicio. Y entonces es muy interesante, lo digo porque si no, nosotros podemos creer que los únicos que trabajan con profundidad la no dualidad son los orientales, y eso no es verdad. En Occidente se ha trabajado siempre la no dualidad, lo que ocurre es que muy poca gente la explica. Yo recuerdo, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús contando cosas tan sencillas y tan evidentes sobre la dualidad, diciendo, o Maestre Edgar, por ejemplo, del siglo XII, diciendo cosas, vamos a Santa Teresa, dice, cuanto más me conozco yo, más conozco a Dios, porque somos una única cosa. No hay separación, lo está diciendo más claro el agua. Una mujer en el siglo XV, si no me equivoco, XVI, cuando todavía, una mujer que es doctora de la Iglesia, cuando todavía, hasta el siglo XIX, la Iglesia no afirma con rotundidad que las mujeres tenían alma. Lo cual me divierte mucho que tú tengas una doctora de la Iglesia, a lo mejor sin alma. Me parece muy divertido, ¿no? Y la realidad no es dual. La realidad no es dual. Lo que pasa es que nuestra mente la ve como dual. Está configurado, es lo que yo te decía, está configurado, es una pasada. Con esto de la separación y de Adán y Eva, nace la primera separación, que es aparte, me considero una conciencia aparte de Dios. La segunda separación es la culpabilidad inconsciente, en las cuales todos parecemos que estamos aquí, pero no estamos aquí, estamos soñando.
estamos en Dios, ¿no? Esta sería un poquito el resumen de lo que nos explicaba el curso de milagros, ¿no? A través del pecado original, pecado del inconsciente, estamos pecando, ya estamos aquí, los que estamos aquí y vivimos aquí, vamos todos con esta parte del pecado. Claro, ¿qué es pecado? ¿En qué se refiere cuando dices pecado? Porque claro, pecado, lo primero que te viene, pues como la religión, algo mal has hecho. Hablan de la separación, de creerte separado de la fuente de Dios. Claro. ¿Cómo lo vives esto tú? Pues esto lo vivo traduciéndolo. Porque si no, las personas que están escuchando a veces dicen, pero bueno, estos que se han tomado, que están en el siglo XII, estas personas hablando de la separación de Dios, la culpa, el pecado original. Vamos a traducirlo al lenguaje del siglo XXI. ¿Qué quiere decir estar separado de Dios? Dios es amor. Dios es aceptación, Dios es no juicio. Por lo tanto, estar separado de Dios significa juzgar. Significa no vivir en el amor. ¿Cuál es la consecuencia de cuando yo no vivo? Pero tampoco estoy diciendo nada raro, porque vamos a ver, vivimos separados del amor porque hay muchas cosas que no aceptamos, hay muchas cosas que no somos capaces de abrazar, de ver, de apoyar. Hay muchas cosas que no somos capaces de entender. Y eso nos despierta rabia, nos despierta odio, nos despierta lucha, nos despierta combate. Ergo, estamos separados de Dios. Estamos separados del amor. Y la consecuencia es que eso lleva dolor, culpa, que tú decías. Claro, es lógico. Esto en el lenguaje del siglo XXI se puede entender muy fácil. Y ahora pues vamos a pecado original. Dice, pues, vamos a ver, hagas a ver. ¿Qué importa lo que hicieron Adán y Eva, que ya están más que muertos, más que caducados, para que yo tenga ahora que sufrir su culpa? Digo, no te equivoques. Vamos a traducir la palabra pecado, quiere decir no dar en la diana, no dar en el clavo. Etimológicamente pecado quiere decir equivocarse. Entonces estamos hablando de la equivocación original, la primera equivocación. ¿Cuál es la primera equivocación? La primera equivocación es esta, es no saber quién soy. Es que el que no es ha tomado las riendas de mi vida. Que la mecanicidad, la programación ha tomado las riendas de mi vida y eso nos pasa a todos y se pasa de padres a hijos. Entonces, por eso es un pecado original. La gente dice, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Yo mando en mi vida. Digo, bueno, pues mira, en catalán se dice puse aquí Dalí vaya. Es decir, no tiene traducción esto, pero quiere decir miembro. Sí, Miembro. Mira, si tú realmente mandas en tu vida, entonces resultará que en tu vida siempre habrá paz. Nunca habrá nervios, nunca habrá impaciencia, porque claro, si tú mandas en tu vida, vaya ganas de ponerte nervioso, vaya ganas de ponerte impaciente, vaya ganas de enfadarte. Y la gente dice, no, es verdad. Hay a veces que la impaciencia me posee, el enfado me posee. Ergo, tú no mandas en tu vida, ergo, luego tienes el pecado original. ¿Y cómo volver a Dios? Perdón. ¿Cómo volver a unirme con lo que soy? Pues haciendo un trabajo de autoconocimiento, que antes decíamos un 80% es psicológico, un 20% es espiritual. ¿Para qué? Para llegar a de donde hemos salido. Porque esto la gente se pregunta, ¿dónde vamos cuando morimos? ¿No? ¿Dónde vamos? Vamos de donde hemos venido, lo de mi vida. Porque no hay ningún otro sitio al lugar, no hay ningún otro sitio al que ir que a tu esencia. Y tu esencia es pura vida. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque todo es pura vida. Cuando ves un árbol, hay la fuerza de la vida que surge. Cuando caen las hojas y se deshacen, es la fuerza de la vida. La vida está continuamente expresándose. Las cosas nacen y mueren. Lo contrario del nacimiento es la muerte, pero la vida siempre es. Y volvemos al mismo sitio al principio. Sí, es ir repitiendo siempre lo mismo de diferentes maneras y diferentes formas, pero tenemos una mente repetitiva que necesitamos entrar en aquello para ir entendiendo, ¿eh? Bueno, pues algún consejo antes de cerrar nuestra conversación, que es muy interesante y estaría mucho rato ello. ¿Algún consejo para esta resistencia? Sí, porque así nos hace muy largos los vídeos. Y así nos quedamos con ganas de más, que eso es muy lindo. Sí. Consejo. Sí, consejo es, deja de buscar el bienestar y busca la verdad.
Muy bien. Y observa. Lo que existe está ahí. El que mira acabará viendo. Por lo tanto, no busques sentirte bien. Busca ver lo que está ocurriendo. El resto da igual. Ver lo que está ocurriendo. Interesante. Creo que es de mucha utilidad. Y Nuria, ¿tú qué consejo nos vas a dar? ¿Yo qué consejo voy a dar? Para resistencias. A mí lo que me ha servido, y yo siempre utilizo lo que a mí me sirve, después comparto esto. A mí lo que me ha servido mucho es observarme, la observación. Obsérvate, porque si no me observo no sé nada, no me entero de nada. Ni lo que hago, ni lo que dejo de hacer, ni si hago o no hago, no lo sé. Entonces, parar y observar. Soy muy observadora y para estas cosas tienes que ir a un observador más interno, pero me sirve la observación para saber dónde estás, al menos. Muy bien, pues, Daniel, un placer. Me quedo con ganas de más, esto seguro. Yo quiero comentar que haces cursos, que haces talleres. Si la gente que te oye quiere conectar contigo, quiere pues apuntarse, donde me dejas el mail o lo que sea, que al final del vídeo pondremos pues todo Yo esto. creo que lo más práctico es que vayan a mi página web, Página web. danielgavarro.com, y ya solo entrar dice, oye, si tú quieres información, pues da tu mail, porque muchos de los cursos que hago los anuncio por correo electrónico a la gente de mi base de datos, a la gente que cada semana envío un correo con un consejo. Y digo, mira, esta semana abro este curso o lo que sea. Y muchas veces ya no los anuncio fuera porque simplemente se llenan y por lo tanto es mejor estar allí para estar al caso. danielgavarro.com. Vale, pues lo apuntaremos al final del vídeo escrito también, que tengan al menos aquí para poder conectar contigo y bueno, y para hacer los cursos que, como dices tú, este 20%, ese trabajo de este 20% va por ahí. Y hacemos una parte del 80% también, porque al principio es decir, por ejemplo, tengo un curso que dura un año entero, porque voy muy en serio, también tengo que decírtelo. Ya se me ha pasado lo de hacer un curso de un fin de semana. Entonces, tengo un curso que dura todo un año y hay toda una parte psicológica y solo al final entramos en lo espiritual. Porque si lo psicológico no es sólido, lo espiritual no se puede construir. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Gestionar, que es regular el grifo de las emociones, ni para un sitio ni para otro, sino dentro de regular el grifo de estas emociones. Yo creo que, bueno, es que haces una parte de trabajo bastante importante solo con esto. Hablamos nosotros la parte espiritual porque, bueno, nos llega, nos toca o algo sentimos, pero esta parte del 80% es un trabajo muy chulo y que aprendes muchísimo y yo recomiendo 100% cuando las cosas te pasan igual que antes y no te afectan tanto o de otra manera, la emoción las notas, pero de otra manera, ya estás flotando, ¿eh? Qué diferencia, totalmente de acuerdo. Pues lo dicho, Daniel, un placer, me ha encantado. Espero que también hayas disfrutado y nos vemos pronto. Yo también he disfrutado muchísimo. Un beso muy grande. Un beso. Hasta pronto.